Robert Prosinecki es una de las leyendas más famosas de Croacia, pero su carrera como futbolista no fue lo que se esperaba. Llegó a España como la mayor promesa de Europa y el fichaje más caro de la liga, y se acabó marchando como uno de los peores refuerzos de toda la historia. Fichó por el Real Madrid en plena hegemonía del Barça, y se fue al Barcelona cuando se hundió el Dream Team. Las lesiones le persiguieron durante toda su trayectoria, y su mala vida y su adicción al tabaco hicieron que se ganase muchas burlas. Croata vino como una estrella y se convirtió en un juguete roto. Pero siempre lo recordaremos como un futbolista único y que iba sobrado de calidad. Abre bien los ojos y dale al like, porque la historia de Prosinecki te va a alucinar. Si te gusta este vídeo, te gusta Memorias de la Copa del Mundo, el libro de memorias del fútbol en el que hablamos de la historia de los mundiales desde 1930 hasta 2022. Ya hemos vendido más de 4.000 unidades con muchísimas valoraciones positivas, así que haz tu pedido porque enviamos a todo el mundo. Robert Prosinecki nació el 12 de enero de 1969 en la ciudad alemana de Schwenningen. Sus padres habían emigrado allí para ganarse la vida, pero regresaron a Croacia cuando Robert tenía solo 10 años. Por aquel entonces aquel niño rubio ya jugaba al fútbol, y cuando se asentó en Zagreb, entró a formar parte del mejor equipo de la ciudad. En la cantera del Dinamo se formó como futbolista, y era tan bueno que logró debutar con el primer equipo a los 17 años. Prosinecki tenía un futuro prometedor en el equipo, pero no contaba con la confianza de su entrenador. Dicen que Miroslav Blažević se negó a hacerle un contrato profesional, y el padre de Robert decidió buscarle acomodo en otro equipo. Prosinecki firmó por el Estrella Roja en 1987, y su familia se trasladó a Belgrado para apoyar su carrera como futbolista. Ese mismo verano, Robert fue convocado por la selección yugoslava para disputar el Mundial Sub-20 que se celebraba en Chile, y junto a otros talentos como Davor Šuker, Peja Mijatović o Boban, se destacó como el mejor jugador del campeonato. Yugoslavia se impuso en la final por penaltis a Alemania Federal, y Prosinecki se consagraba como el Balón de Oro del torneo. Los jugadores de aquella generación fueron recibidos como héroes en Yugoslavia, y tras su impactante actuación en el Mundial, Prosinecki se convirtió en un jugador referente de su equipo. El Estrella Roja estaba conformando un equipo espectacular, y aquel desgarbado rubio se fue transformando en una máquina de hacer goles y de dar asistencias. Su gran rendimiento hizo que debutase con la selección absoluta de Yugoslavia, acudiendo a su primer mundial en Italia 90. En aquella Copa del Mundo, Yugoslavia tenía muy buena pinta, pero se quedó fuera de las semifinales tras perder la tanda de penaltis con Argentina. Prosinecki venía de jugar 3 partidos y marcar un gol en su primera Copa del Mundo, y afrontó la temporada 90-91 con un nivel superior. En el pequeño Maracaná fliparon con la evolución del de Zagreb y disfrutaron de una de las mejores campañas de su vida. Prosinecki se salió de las tablas marcando 16 goles en todas las competiciones, y fue el principal argumento para que su equipo llegase a la final de la Copa de Europa. El Estrella Roja eliminó en semifinales al Bayern de Múnich y se enfrentó al millonario Marsella en la final de Bari. La final fue muy aburrida y acabó sin goles, pero la orejona acabó siendo de los serbios tras imponerse en la tanda de penaltis. El Estrella Roja se convertía en el mejor equipo de Europa, y Prosinecki comenzó a ser objeto de deseo de muchos grandes clubes.
Ramón Mendoza se enamoró de su juego al ver los partidos por la tele y decidió que aquel rubio sería su fichaje estrella para ser reelegido como presidente del Real Madrid. Mendoza llegó a un acuerdo con el jugador y ganó las elecciones blancas, pero la Federación Yugoslava retrasó la entrega de su transfer por motivos nacionalistas. Tras varias semanas de incertidumbre, el futbolista de 22 años recibió el permiso para viajar a España y fichaba por el Real Madrid a cambio de 550 millones de pesetas. Prosinecki llegaba a la liga tras recibir el premio Bravo al mejor jugador joven de Europa y se convirtió en el futbolista mejor pagado de la plantilla. Las expectativas por verle jugar eran altísimas. Su pelo rubio y su extraña forma de correr llamaban mucho la atención. Era lento de velocidad pero rápido con la cabeza, y en su debut contra Colo-Colo enamoró al Bernabéu. El Maradona de los Balcanes deslumbró a todos con sus arrancadas, sus potentes disparos y su visión de juego, pero su idilio con la camiseta blanca tan solo duró hasta el comienzo de la liga. Prosinecki se marchó lesionado en el primer partido del campeonato, y en su primera temporada como jugador blanco tan solo pudo jugar 3 partidos. Encadenó 3 roturas de fibras y 2 sobrecargas musculares, y la desesperación del cuerpo médico hizo que tuviera que pasar por el quirófano en una operación inédita. Había que operar un músculo. La afición y parte del cuerpo médico hacían responsable al jugador por su estilo de vida y su adicción al tabaco, pero Prosinecki justificaba sus lesiones por la preocupación que le generaba la guerra de los Balcanes que asolaba su país. Lo cierto es que ese cúmulo de factores le alejó de los terrenos de juego por casi un año, y después de una temporada en blanco, le costó volver a ser el mismo. Prosinecki tenía miedo de golpear el balón y volver a lesionarse, y se ganó la fama de ser un futbolista de cristal. Su irregularidad vino acompañada de continuas recaídas, y aunque su calidad era innegable, su rendimiento en el campo no justificaba su sueldo. Las cámaras del Plus le pillaron fumando, y la situación se volvió insostenible. El Barça de Cruyff estaba ganándolo todo, y su relación con la afición madridista estaba completamente rota. El jugador tan solo pudo ganar una Supercopa de España y una Copa del Rey, y tras jugar 74 partidos y marcar 12 goles en 3 temporadas de blanco, se marchó cedido al Oviedo en busca de minutos. La temporada 94-95 se convirtió en una vía de escape para Prosinecki. Su compatriota Radomir Antić le convenció de que podía ser el mismo jugador que cuando llegó a España, y en Asturias completó una grandísima temporada. El croata se convirtió en el jugador clave del conjunto Carballón, y jugando como media punta, recuperó su mejor versión. El Oviedo acabó noveno en el campeonato, y Prosinecki logró jugar 30 partidos y marcar 5 goles. Su buen rendimiento también le permitió entrar en las convocatorias de la reciente selección croata, marcando un gol precisamente en un amistoso frente a España. Allí se reencontraría con Miroslav Blažević, que tras rechazarlo en el Dinamo de Zagreb en sus inicios, le convirtió en uno de los referentes de su país. El fútbol parecía volver a sonreír a Prosinecki, cuyo gran momento suscitó el gran interés del Atlético de Madrid. Radomir Antić se lo quiso llevar con él al equipo rojiblanco, pero el Barça se entrometió en el último momento en su fichaje y convenció al croata con un contrato más jugoso, 3 temporadas a razón de 500 kilos por año. Prosinecki llegó al Barça con la ilusión de triunfar, pero una vez más llegó a un gran club en el momento equivocado. El Dream Team estaba en plena decadencia, y la normativa de jugar únicamente con 3 extranjeros limitó sus oportunidades. En Barcelona volvió a sufrir lesiones musculares que le hicieron perderse el primer tramo de la temporada,
y cuando se restableció, Johan Cruyff le relegó a la suplencia. Al técnico holandés le desesperaba que retuviese tanto el balón en sus pies, y en su primera temporada tan solo disputó 19 encuentros, 12 como titular y tan solo 5 de ellos completos. Durante el verano, Prosinecki participó en la primera fase final de Croacia en la Eurocopa de Inglaterra, y en su retorno a Barcelona se encontró que ya no contaban con él. La ley Bosman propició la llegada masiva de jugadores comunitarios, y su papel con Bobby Robson quedó reducido a partidos amistosos, por lo que se le buscó una salida en el mercado invernal. Prosinecki fichó por el Sevilla para tratar de salvar la categoría del conjunto andaluz, y aunque fue titular en 20 partidos y marcó 4 goles, no pudo evitar el descenso a segunda. En el verano de 1997, su padre le convenció para volver a Croacia, y retornó con 28 años al Dinamo de Zagreb. En su vuelta fue tratado como una auténtica leyenda, y conquistó un doblete de Liga y Copa antes de jugar el segundo mundial de su carrera. Esta vez lo jugaría con Croacia, que se clasificó para la Copa del Mundo de Francia 98 y se convirtió en la selección revelación del torneo. En la fase de grupos, Prosinecki fue titular y participó con un golazo ante Jamaica, pero cuando llegaron las eliminatorias, Blažević le relegó al banquillo. La verdad es que aquella Croacia tenía un equipazo y estuvo a punto de eliminar al campeón en su propia casa. Finalmente Francia ganó la semifinal por 2-1 y Croacia se colgó la medalla de bronce tras vencer por 2-1 a Holanda con un gol de Prosinecki. Aquel tercer puesto elevó a la categoría de leyendas a todos los jugadores croatas, que fueron recibidos en su país como si hubiesen ganado el mundial. Prosinecki permaneció un par de años más en Zagreb y comenzó a probar nuevos horizontes futbolísticos. Jugó en el Standard de Lieja belga y en el Portsmouth de la segunda división inglesa, donde completó una temporada excepcional. Ese año anotó 9 goles en 33 partidos y se ganó la convocatoria para disputar su último mundial. Esta vez, Croacia quedó eliminada en la fase de grupos de Corea y Japón, y Prosinecki jugó un único partido en el que se despidió de su carrera internacional. Como yugoslavo completó 15 encuentros y marcó 4 goles, y con Croacia jugó 49 partidos y celebró 10 dianas, convirtiéndose en el primer jugador que anotaba para 2 selecciones distintas en un mundial. En el verano de 2002, Prosinecki se fue a jugar a Eslovenia para estar cerca de sus padres, y en la 2003-2004 firmó por el modesto NK Zagreb para despedirse del fútbol profesional. Con 35 años acababa su trayectoria como futbolista, y en 2006 inició su carrera como entrenador y seleccionador de varios países como Azerbaiyán, Bosnia o Montenegro. A decir verdad, la carrera de Prosinecki ha estado llena de sobresaltos, pero también le ha permitido vivir grandes momentos y sentirse muy querido. Y es que Prosinecki era un tío especial, por lo que no dudó en grabar una serie de comerciales para reírse de sí mismo. ¿Me recuerdas? Vámonos de fiesta. Prosinecki en su nuevo negocio, Prosiquito. Abrázalo y escucha una estrella del fútbol. Vámonos de fiesta. ¿Te gusta? ¿Y si pulsas este botón? Se lesiona como siempre. Fabuloso. Cuando lo pones en el césped, se cansa y se desmaya. Prosiquito elevó su leyenda de juguete roto a la categoría de leyenda, y su figura quedará en el recuerdo de todos los españoles como un futbolista con un carisma especial. Si te gustan los vídeos de Memorias del Fútbol, deja tu like y compártelo con algún amigo. Dime en los comentarios qué te pareció la carrera de Prosinecki, y si no lo estás, suscríbete al canal. He visto una discoteca, me bajo aquí. ¡Corten! Será un éxito.